Con apenas 10 años, una niña hizo una promesa que dejó a un rico terrateniente sin reacción. 13 años después, reapareció frente a él, decidida a cumplir cada palabra dicha en el pasado. Lo que siguió cambió para siempre el destino de ambos. Era una época en la que la palabra valía más que cualquier contrato, y las promesas se tomaban muy en serio. Un tiempo de extensas propiedades rurales, donde hombres vigorosos labraban la tierra con sus propias manos y conquistaban respeto a través del esfuerzo y el carácter. Bernardo Carvalho era dueño de la hacienda más próspera de los alrededores. Sus tierras se extendían más allá del horizonte, cubiertas de cultivos exuberantes y pastizales donde el ganado pastaba en paz. En el corazón de la propiedad se erguía la imponente casa principal, construida con piedra y madera de calidad. A sus 27 años, ya gozaba de prestigio y era uno de los nombres más respetados de la región. Aquella clara mañana, Bernardo estaba en la terraza de la casa grande revisando los libros contables cuando escuchó el trote de un caballo en el camino de tierra. Un carreta cargada de muebles y pertenencias se acercaba, señal de que una familia viajaba o se mudaba a un nuevo destino. El vehículo se detuvo frente al portón. Un hombre de mediana edad descendió del asiento del conductor, y justo detrás de él, una mujer con un bebé en brazos. Pero fue la niña, que saltó ágilmente del vehículo, la que llamó la atención del terrateniente. Tenía el cabello castaño recogido en trenzas desordenadas, vestía un vestido sencillo pero limpio, y su rostro pequeño mostraba una expresión decidida. Esperanza Monteiro apenas tenía 10 años, pero mostraba una audacia inusual para alguien de su edad. Mientras sus padres preguntaban a los trabajadores por el camino hacia la capital, ella caminaba inquieta, examinando todo con curiosidad viva. De repente, se detuvo y fijó la mirada en Bernardo. Sin vacilar, atravesó el portón y avanzó hacia la terraza de la casa grande. Sus padres, distraídos en la conversación, ni siquiera notaron que su hija se había alejado. Bernardo cerró el libro de contabilidad y se levantó, intrigado por la audacia de la pequeña. Ella subió los escalones sin pedir permiso, se colocó frente a él y levantó el mentón para mirarlo. Su voz salió clara y firme, sin un ápice de timidez. Cuando crezca, seré su esposa. Bernardo quedó inmóvil, sorprendido. Por un instante pensó haber oído mal, pero la mirada decidida de la niña demostraba que no. Se inclinó un poco para quedar a su altura y respondió en un tono bajo y respetuoso. Pequeña, ¿tienes idea del peso de las palabras que acabas de decir? Esperanza mantuvo los ojos fijos en él. Sí, señor. No estoy jugando. Cuando sea mujer, volveré para casarme con usted. La voz del padre resonó desde el portón, preocupado. Esperanza, ¿dónde estás? Niña. Al ver a su hija en la terraza con el dueño de la hacienda, el hombre se apresuró, jadeando. Disculpe, señor Carvalho. Esta niña tiene la costumbre de hablar con extraños. Espero no haberle molestado. Bernardo se levantó despacio, aún mirando a Esperanza. No me molestó. Solo hizo una declaración muy peculiar. El padre frunció el ceño, confundido. ¿Qué declaración? Antes de que Bernardo pudiera explicarle, la niña se volvió hacia su padre y reafirmó con la misma convicción. Le dije al señor Bernardo que, cuando crezca, seré su esposa. El silencio que siguió se rompió con una risa nerviosa del padre. Los niños tienen cada idea. Perdone la tontería,
señor Carvalho. Todavía es muy pequeña, no sabe lo que dice, murmuró el padre, intentando dar por terminado el asunto. Pero Bernardo no sonrió. Continuó mirando a la niña con aire reflexivo. Había algo en esa firmeza infantil que lo impactaba. No parecía un capricho pasajero ni un juego. Sonaba como una certeza madura. No considero que sea tontería, respondió el terrateniente con calma. Las palabras dichas con tanta convicción merecen respeto. La madre de Esperanza, aún con el bebé en brazos, se acercó mostrando una mezcla de vergüenza y preocupación. Esperanza, ¿qué historia es esta? Pídele disculpas al Señor ahora mismo y ven. La niña negó con la cabeza con energía. No debo disculpas por decir la verdad, mamá. Volveré. Bernardo se inclinó otra vez para quedar a su altura, hablando en un tono serio pero afectuoso. Si eso es realmente lo que quieres, entonces guárdalo con cuidado. Pero debes saber que, cuando regreses, ya no serás una niña. Serás una mujer que ha vivido, aprendido y quizá ha cambiado de opinión sobre muchas cosas. Los ojos de la pequeña brillaron con determinación renovada. No cambiaré de idea. Lo verá, señor. El padre suspiró, dándose cuenta de que discutir no serviría de nada. Bueno, señor Carvalho, disculpe una vez más la molestia. Debemos continuar nuestro viaje antes de que oscurezca. Bernardo se levantó y extendió la mano al hombre. No hubo ninguna molestia. Buen viaje a ustedes. Mientras la familia regresaba a la carreta, Esperanza se volvió por última vez. Sus ojos se encontraron con los de Bernardo y ella agitó su manita. Volveré, gritó antes de ser jalada por su padre. El terrateniente permaneció en la terraza, observando cómo el vehículo desaparecía por el camino polvoriento. La promesa de aquella niña resonaba en sus pensamientos. No imaginaba, sin embargo, que esas palabras permanecerían grabadas en su memoria durante los 13 años siguientes. En los años posteriores, la vida de Bernardo Carvalho cambió bastante. 6 meses después del encuentro con la niña decidida, conoció a Elena Rodríguez en una festividad de la iglesia local. Hija de un comerciante próspero de la ciudad vecina, Elena tenía 22 años, cabello dorado y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. El romance fue rápido e intenso. Ella tenía una elegancia natural que combinaba perfectamente con la fuerza y prosperidad de Bernardo. Se casaron en una celebración grandiosa, que reunió a las familias más influyentes de la región. La hacienda, antes ocupada únicamente por Bernardo y sus empleados, cobró nueva vida con la presencia femenina. Elena convirtió la casa grande en un hogar acogedor. Cortinas delicadas en las ventanas, flores frescas por todos los rincones y el constante aroma de panés y pasteles recién horneados en la cocina. Con su manera gentil, hacía que todos se sintieran bienvenidos, desde los trabajadores hasta los visitantes más distinguidos. Fueron 2 años de completa felicidad. Bernardo casi había olvidado la promesa de aquella niña que un día apareció en su terraza. Junto a Elena, se sentía completo y ya planeaba formar una familia numerosa. Cuando ella quedó embarazada, su alegría no tuvo límites. Mandó construir una habitación especial para el bebé, con muebles tallados a mano por los mejores artesanos de la región. Hablaba, emocionado, sobre enseñarle a cabalgar, mostrarle los secretos de la tierra y prepararlo para asumir la hacienda. Pero el destino tenía otros planes. Una noche de tormenta,
Elena entró en trabajo de parto antes de tiempo. El médico más cercano estaba a 2 días de viaje, y solo la partera local pudo atenderla. Las horas se arrastraron con agonía. Bernardo caminaba de un lado a otro afuera, escuchando los gemidos de dolor de su esposa a través de la puerta. La lluvia azotaba las ventanas, como si la misma naturaleza presintiera la tragedia inminente. Cuando finalmente escuchó el llanto del bebé, el terrateniente sintió una ola de alivio y alegría, pero esa sensación duró solo unos instantes. La alegría duró solo un instante. Poco después del llanto del bebé, se instaló un silencio sofocante. La puerta de la habitación se abrió lentamente y la partera apareció con los ojos vidriosos. «Señor Carvalho», murmuró con voz entrecortada. Doña Elena no resistió. Perdió mucha sangre. Bernardo sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Entró a la habitación y encontró a Elena inmóvil, pálida como mármol. En brazos de la partera, el niño lloraba, pequeño y frágil. Durante 3 días, Bernardo luchó desesperadamente para mantener vivo al hijo. Trajo a una nodriza de la ciudad, permaneció junto a la cuna, alimentando al niño con una cucharita, pero el bebé era demasiado débil. En la madrugada del 3er día, el pequeño también falleció, reuniéndose con su madre. El entierro ocurrió en una mañana nublada. Madre e hijo fueron enterrados lado a lado, en el cementerio de la hacienda, bajo un viejo roble. Bernardo permaneció allí, inmóvil, mientras la lluvia empapaba su ropa. Algo dentro de él se rompió para siempre. A partir de ese día, se sumergió en el trabajo para intentar anestesiar el dolor. La casa grande, que antes rebosaba vida y calidez, volvió a ser fría y silenciosa. Los empleados notaron que su patrón había cambiado. Hablaba solo lo necesario, casi nunca sonreía, y al final de la jornada, se retiraba a sus aposentos donde nadie osaba molestarlo. Transformó la habitación del bebé en oficina y encerró los recuerdos de Elena en un baúl guardado en el ático. Los años avanzaron lentamente. Vecinos y conocidos intentaron presentarle otras mujeres, pero Bernardo rechazaba con educación cualquier acercamiento. Viudas de la región inventaban pretextos para visitarlo, esperando despertar su interés, pero recibían solo una cordialidad distante. La hacienda seguía prosperando gracias a su dedicación, pero todo se hacía de manera mecánica, sin el entusiasmo que mostraba cuando Elena estaba viva. En las noches de insomnio, vagaba por la casa vacía, se detenía frente al retrato de Elena en la sala principal y suspiraba profundamente, preguntándose si algún día volvería a sentir alegría. Los empleados más antiguos se preocupaban por su estado. Doña Francisca, cocinera de larga data, intentaba conversar, preparar platos especiales, contar novedades de la región, pero Bernardo agradecía y se retiraba. Había construido muros invisibles alrededor de su corazón, decidido a no volver a correr el riesgo de un dolor tan devastador. La hacienda se convirtió en su único mundo, un lugar previsible, donde las únicas sorpresas venían del clima o de los precios del mercado. Y, en ese luto silencioso, ya no recordaba a la niña de trenzas desordenadas que un día hizo una audaz promesa en su terraza. El recuerdo estaba enterrado bajo capas de sufrimiento y desilusión. Pero ciertas promesas son como semillas en suelo fértil. Permanecen dormidas durante años hasta encontrar el momento adecuado para germinar.
13 años habían pasado desde aquella mañana soleada en que una niña valiente hizo un juramento capaz de cambiar 2 vidas. Durante ese tiempo, Esperanza Monteiro había crecido y se transformado en una joven de belleza natural y personalidad firme. En la capital, donde su familia se había establecido, estudió en un colegio para señoritas, aprendiendo francés, piano, bordado y todas las habilidades esperadas de una dama de buena familia. Ninguna de esas lecciones, sin embargo, borró de su memoria la promesa hecha a los 10 años. Lo que los padres consideraban un mero capricho infantil comenzó a preocuparlos cuando notaron que Esperanza rechazaba, uno a uno, todos los pretendientes. Jóvenes de familias respetables, comerciantes acomodados e hasta un abogado recién graduado en Lisboa fueron rechazados con delicadeza. Mi hija, decía la madre con frecuencia, ya tienes 23 años. Debes pensar seriamente en el matrimonio. No puedes quedarte esperando a un príncipe que quizá nunca aparezca. Esperanza sonreía con serenidad. No estoy esperando a un príncipe, mamá. Estoy esperando para cumplir una promesa. El padre intentaba ser más incisivo. Lo que le dijiste al terrateniente fue un juego de niña. Debes ser realista. Ni siquiera sabemos si él sigue allí, si está soltero, o si siquiera se acuerda de ti. Pero la joven permanecía inquebrantable. Durante todos esos años, cultivó la convicción de que su destino estaba entrelazado con el de Bernardo Carvalho. No era una ilusión romántica, era una certeza íntima que crecía con ella. Al cumplir 23 años, tomó una decisión que dejó a la familia atónita. Durante la cena de cumpleaños anunció con calma: voy a regresar a la hacienda del señor Bernardo. Ha llegado el momento de cumplir mi palabra. El silencio fue roto por la voz alterada de la madre. Esperanza, no puedes estar hablando en serio. Una joven de buena familia no sale persiguiendo hombres. No estoy persiguiendo a ningún hombre, respondió firme. Estoy honrando un compromiso. Es diferente. El padre golpeó la mesa con el puño. Lo prohíbo. No permitiré que mi hija se humille. ¿Y si él está casado? ¿Y si ni siquiera se acuerda de ti? Sería un bochorno. Esperanza se levantó, manteniendo la calma. Papá, usted me enseñó a ser una mujer de palabra. Aprendí que las promesas deben cumplirse. No puedo pasar la vida preguntándome ¿y si? La discusión se prolongó durante horas. Los padres usaron todos los argumentos posibles, desde la impropiedad social hasta los riesgos del viaje, pero nada cambió la decisión de la hija. Su determinación era la misma de aquella niña de 10 años que había impresionado a Bernardo. 2 semanas después, contra la voluntad de sus padres, Esperanza partió en una diligencia rumbo a la región de la hacienda. Llevaba solo una maleta con ropa esencial y los ahorros de años de trabajo. El viaje duró 3 días. Durante el trayecto, alternaban momentos de duda y olas de certeza. ¿Y si Bernardo no se acordaba de ella? ¿Y si estaba casado? ¿Y si la recibía con frialdad? Cada vez que surgían esos miedos, recordaba la mirada respetuosa que él le había dirigido y sus palabras. Palabras pronunciadas con tanta convicción merecen respeto. Ese recuerdo le daba fuerzas para continuar. Por la tarde del tercer día, la diligencia llegó al pequeño poblado cercano a la hacienda. Esperanza bajó con las piernas temblorosas, no solo por el cansancio, sino por la emoción del momento. El lugar había cambiado poco en 13 años.
las mismas casas sencillas, la iglesia de piedra, los caminos de tierra batida. Los habitantes la miraban curiosos. Una joven elegante, llegada de la capital, caminando sola con una maleta. Pidió información sobre la propiedad de Bernardo Carvalho y se alivió al saber que él seguía viviendo en el mismo lugar. «Pero vive solo», comentó una señora mayor. «Perdió a su esposa e hijo hace muchos años. Desde entonces, nunca más se interesó en casarse». El corazón de Esperanza se apretó al escuchar la tragedia personal del terrateniente. De repente comprendió por qué sus padres decían que la vida adulta es más complicada que los sueños infantiles. Estaba a punto de recordarle a un hombre herido una promesa hecha en tiempos inocentes. Por un instante pensó en regresar a casa y olvidarlo todo, temiendo ser solo una intrusa en su dolor. Pero recordó las palabras dichas a sus padres. Una persona de palabra cumple sus compromisos, sin importar las circunstancias. Respiró hondo, ajustó la maleta y siguió por el camino rumbo a la hacienda. El sol se estaba poniendo cuando avistó la casa grande a lo lejos. El corazón le dio un vuelco y tuvo que detenerse para recuperar el aliento. Allí estaba el lugar donde todo había comenzado, donde una niña valiente había plantado la semilla de un futuro que ahora venía a cosechar. Pero, ¿qué encontraría detrás de esos portones? ¿El hombre que la trató con respeto aún existía o las tragedias lo habían transformado en alguien diferente? El portón estaba abierto, como siempre. Esperanza caminó despacio por el camino de tierra, notando los cambios traídos por los años. Los cultivos parecían más amplios, había nuevos corrales y construcciones que no conocía. La casa grande, sin embargo, permanecía un poco incómoda bajo la mirada evaluadora de la gobernanta. Aquella casa, tan llena de recuerdos, parecía más grande y silenciosa que en sus memorias de infancia. Doña Francisca la condujo por el pasillo hasta el cuarto azul. La habitación era amplia, con una ventana que se abría hacia los campos, cortinas claras y un mobiliario sobrio. Sobre la cómoda reposaba un jarrón con flores recién cortadas, único detalle de delicadeza en el ambiente austero. «Si necesita algo, señorita, solo tiene que llamar», dijo la gobernanta con voz neutra antes de retirarse, cerrando la puerta con discreción. Esperanza dejó la maleta a los pies de la cama y respiró hondo. Finalmente estaba allí. Durante años había imaginado este momento, y ahora que sucedía, le parecía surrealista. Tocó la madera del mueble, recordando cuando, niña, espiaba aquella misma habitación a lo lejos. Todo parecía igual y, al mismo tiempo, completamente diferente. Mientras se lavaba y se cambiaba de ropa para la cena, los pensamientos giraban en su mente. Se preguntaba si había hecho bien en venir, si no estaría interfiriendo en la vida de un hombre que ya había sufrido tanto. Pero, en el fondo, se sentía en paz. Había hecho lo que consideraba correcto. En el comedor, Bernardo la esperaba sentado en la cabecera. Se levantó cuando ella entró, manteniendo la cortesía que siempre lo había caracterizado. La mesa estaba puesta con sencillez. Sopa humeante, pan fresco y vino tinto. Se sentaron frente a frente, en un silencio cargado de recuerdos. «Espero que se haya acomodado bien», dijo él, sirviéndole un poco de sopa. «Sí, gracias», respondió ella, intentando disimular la tensión. «La habitación es muy bonita. Era de huéspedes», explicó Bernardo. «Casi no se usa».
El diálogo avanzaba lentamente, con frases cortas, como si ambos estuvieran tanteando un terreno desconocido. Pero también había una sensación de reencuentro, de algo que había permanecido latente a pesar de los años. Esperanza habló un poco de la vida en la capital, de sus estudios y de las cosas que había aprendido. Bernardo contó sobre la hacienda, las sequías y las cosechas, y los cambios que había tenido que hacer para mantener todo en pie. A medida que conversaban, el ambiente en la sala se volvía más cálido. En cierto momento, él se detuvo, sostuvo la copa y la miró directamente. Necesito entender, Esperanza, ¿de verdad dejaste todo para venir hasta aquí solo por una promesa hecha hace 13 años? Ella sostuvo la mirada con serenidad. No fue solo la promesa. Fue lo que representó para mí. Ese día marcó mi vida. Dije que volvería, y volví. Bernardo se recostó en la silla, pensativo. Sus palabras tenían peso, y él, que tanto valoraba la lealtad, lo reconocía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un hilo de esperanza atravesar el duelo que cargaba. Esperanza no dejó de notar la curiosa forma en que doña Francisca miraba al patrón. Era evidente que recibir a una joven soltera como huésped no formaba parte de la rutina tranquila de la hacienda. «Prepararé la habitación de inmediato, señor», dijo la gobernanta. «¿Desea algo para refrescarse?» «Un té estaría perfecto», respondió Esperanza con una sonrisa. El viaje fue largo. Bernardo la condujo por la escalera de madera hasta el piso superior. El pasillo era amplio, con puertas a ambos lados. Se detuvo frente a una de ellas, la abrió y dejó ver un cuarto espacioso y bien iluminado. «Este es el cuarto azul», explicó, colocando la maleta en el suelo. «Tiene vista a los campos y entra bastante luz durante el día. Espero que le resulte cómodo». Esperanza se acercó a la ventana. Afuera se extendían pastizales verdes con el ganado pastando, y más allá, los campos cultivados que desaparecían en el horizonte. «Es perfecto», dijo, volviéndose hacia él. «Gracias por recibirme». Bernardo permaneció en la puerta, manteniendo cierta distancia. «La cena se sirve a las 7. Si necesita algo, hable con doña Francisca». Ya se retiraba cuando ella lo llamó. «Señor Carvalho». «Sí. Sé que mi presencia aquí es inesperada. No quiero que se sienta obligado a nada por una promesa infantil. Si cree que es mejor que regrese a casa, lo entenderé». Bernardo la observó largamente. Allí veía no solo sinceridad, sino una firmeza inusual. Aquella mujer había recorrido sola el camino hasta allí por un compromiso hecho en la infancia, y eso decía mucho de su carácter. «Esperanza», dijo finalmente, «tienes un valor admirable. Pocos harían lo que tú hiciste. Eso merece respeto, no presión». Cuando él se fue, ella se sentó en la cama y dejó que la emoción aflorara. Después de 13 años, estaba nuevamente en la hacienda de Bernardo Carvalho, ya no como la niña que hacía promesas audaces, sino como una mujer dispuesta a descubrir lo que el destino le reservaba. Esa noche, durante la cena, pudo observar a Bernardo con más atención. Era un hombre educado, cortés, pero había una sombra de tristeza en su mirada. La pérdida de su esposa e hijo había dejado profundas marcas. La conversación fue cordial, pero contenida. Él preguntó sobre su vida en la capital, su familia y sus estudios. Esperanza respondió con franqueza,
omitiendo solo los pretendientes que había rechazado a lo largo de los años. ¿Sus padres se preocuparon por qué viajara sola?, preguntó él. Mucho, admitió. Intentaron impedirlo, pero yo necesitaba venir. ¿Y ahora que está aquí, no cree que fue imprudente? Ella dejó el tenedor y lo miró con calma. Señor Carvalho, pasé 13 años preparándome para este momento. Aprendí todo lo que una mujer bien educada debe saber. Podría haber tenido una vida cómoda en la capital, pero sentía que mi camino era otro. ¿Y cree que su camino está aquí? Creo que mi camino está donde su presencia me lleve, respondió sin rodeos. Sus palabras tocaron algo profundo en Bernardo. Hacía mucho tiempo que no escuchaba a nadie hablar de destino, de propósito, de algo más allá del trabajo y la soledad. Después de la cena, se sentaron en la terraza. El aire nocturno estaba fresco, perfumado por las flores del jardín. Lejos de la formalidad del comedor, Bernardo parecía más relajado. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, preguntó Esperanza. Claro. ¿Fue feliz con su esposa? La pregunta lo tomó desprevenido. Nadie había mencionado el nombre de Elena en años. Mucho, respondió tras una pausa. Era todo lo que un hombre podría desear. Gentil, inteligente, cariñosa. Cuando la perdí, su voz se quebró y no completó la frase. Debe haber sido terrible, dijo Esperanza con compasión. Perder no solo a la esposa, sino también al hijo. Bernardo se levantó abruptamente y se dirigió a la barandilla. Disculpe, pero prefiero no hablar de eso. No quería herirlo, murmuró ella. No me hirió. Es solo difícil hablar de ciertas cosas, respondió, volviéndose para mirarla. En ese instante, Esperanza comprendió que su misión era más compleja de lo que había imaginado. No se trataba solo de honrar una promesa de infancia, sino de ayudar a un hombre herido a redescubrir la capacidad de amar y confiar. Los días siguientes crearon una rutina peculiar. Esperanza se levantaba temprano, desayunaba con Bernardo. Luego él iba a los campos y ella ayudaba a doña Francisca con las tareas de la casa o leía en la biblioteca. Al principio, la gobernanta se sorprendió al ver a la joven elegante de la ciudad ayudando en la cocina, pero pronto entendió que Esperanza no era una dama mimada. Sabía pelar papas, hornear pan e incluso cuidar de las gallinas. Señorita, ¿aprendió esto en la capital?, preguntó, sorprendida al verla preparar un guiso con destreza. Mi madre siempre decía que toda mujer debe saber cuidar de una casa, cualquiera que sea su posición social, respondió Esperanza. Y siempre me ha gustado cocinar. Por la tarde, cuando Bernardo regresaba del trabajo, conversaban en la terraza o en la biblioteca. Ella descubrió que él era culto, tenía muchos libros y sabía discutir diversos temas con inteligencia. Pero aún existía entre ellos una barrera invisible, la cortesía de un anfitrión educado, no la intimidad que ella esperaba construir. Cierto día, mientras organizaba libros en la biblioteca, Esperanza encontró un retrato enmarcado guardado en un cajón. Era él. Era el rostro de una mujer rubia, de rasgos finos y sonrisa serena. Sin duda, Elena. Esperanza permaneció largo rato mirando la fotografía, tratando de imaginar quién había sido aquella primera esposa de Bernardo. Elena mostraba una belleza clásica, casi aristocrática, muy diferente a la de la propia Esperanza, con rasgos marcantes y temperamento decidido. ¿Encontraste el retrato?,
La voz de Bernardo sonó detrás de ella. Esperanza se sobresaltó. No lo había oído entrar. Disculpe, no quise invadir nada. Solo estaba acomodando los libros. No hay problema, respondió él, entrando lentamente a la biblioteca. Es Elena, mi difunta esposa. Era realmente muy hermosa. Sí, lo era, asintió Bernardo, tomando el marco de las manos de Esperanza. Pero lo que más me encantaba era su luz interior. Elena tenía un corazón generoso, siempre creía en lo mejor de las personas. Esperanza observó su semblante mientras hablaba. Percibía amor, pero también un dolor antiguo que no desaparecía. Usted todavía la ama mucho, dijo en voz baja. Bernardo volvió a colocar el retrato en el cajón con cuidado. Siempre amaré a Elena. Fue mi primera esposa, la madre de mi hijo. Pero, a veces, me pregunto si sigo honrando su memoria o solo me estoy escondiendo en ella. La sinceridad sorprendió a Esperanza. Era la primera vez que él se abría de esa manera. ¿Cómo es eso? Bernardo se sentó en uno de los sillones, visiblemente cansado. Elena decía que yo nací para tener una familia grande, llenar esta casa de niños y risas. Cuando ella se fue, juré nunca más exponerme a un dolor así. Pero, tal vez, esa decisión no fue lealtad, sino miedo. Esperanza se sentó a su lado. No fue cobardía. Fue una forma de sobrevivir. Cualquiera en su lugar haría lo mismo. Él levantó la vista hacia ella. ¿Tú lo harías? La pregunta la desconcertó. No sé. Nunca he pasado por algo así. Espero que nunca pase, murmuró Bernardo. Perder a alguien que amas es como perder un pedazo de ti mismo. La ausencia se vuelve rutina, pero no soportable. Una punzada de inseguridad atravesó a Esperanza. ¿Cómo competir con el recuerdo de una mujer que fue tan importante? Elena había sido esposa, madre de su hijo, parte íntegra de la vida adulta de Bernardo. Ella, Esperanza, era solo una promesa de infancia que había tomado forma. ¿Puedo hacer otra pregunta personal? Se arriesgó. Él asintió. ¿Realmente se acuerda de mí de niña? ¿O solo se sorprendió cuando le dije quién era? Bernardo sonrió levemente. Sí, recuerdo. Eras una niña decidida, diferente a cualquier otra. Te grabaste en mi memoria no solo por la promesa audaz, sino por la convicción con que la pronunciabas. ¿Y qué pensó cuando me vio ahora? Él le demoró un instante para responder. Pensé que voce se tornó una mujer corajosa, fiel a palabra. Mas también me imaginé que tal vez não soubesse no que estaba entrando. E agora, depois desses días? Agora vejo que é ainda mais firme do que era menina. E isso me inquieta pouco. ¿Por qué? Porque firmeza pode ser virtude, ou uma teimosia perigosa, dependendo das circunstancias. Últimos días. Ela respirou fundo antes de responder. Esa é a dúvida que tamén me faco, senhor Carvalho. Durante anos eu imaginei, sonei, idealicei. Mas não vim para viver o sono. Vim para descobrir que en voce de verdade e entender o que sinto agora, não apenas pelo que lembraba de voce no pasado. Bernardo manteve o olhar fixo nela, os olhos escuros avaliando cada palabra. A maioria das pessoas não teria coragem de admitir isso, disse por fim. Não me parece justo fingir certeza quando só o tempo pode mostrar, replicou Esperança, erguendo o queixo com delicadeza.
Vim para conocer o presente, nao para rivaive uma fantasia infantil. O Samdo riacho continuava correndo entre as pedras, preenchendo o silêncio denso que se seguiu. Bernardo passou a mão pelos cabelos, claramente mexido pela sinceridade dela. Sua franqueza me desarma, Esperanca. Faz anos que ninguém fala comigo assim. Então eu me comeco, respondeu ela suavemente. Não tenho medo do que posso descobrir. Ele sorriu, sorriso breve, mas verdadeiro. Eu também não deveria ter, murmurou. Mas, depois de Helena, acostumei-me a temer o futuro. Esperanca inclinou-se ligeiramente para a frente. O futuro não precisa repetir o passado. Às vezes, a vida nos oferece uma segunda chance, mesmo quando achamos que não merecemos ou não suportaríamos. Bernardo ficou pensativo. Aquela jovem que viera de tão longe não era apenas determinada. Tinha também uma clareza de propósito que ele não via havia anos. Talvez seja disso que eu precise, confessou. De parar de viver só para manter lembranças intactas e começar a construir outra história. Ela sorriu de leve, como calor discreto no olhar. É para isso que estou aqui, para descobrir se essa história existe para nós dois. Por instante, a tensão se dissipou e eles ficaram apenas olhando a água passar, cada envolvido em seus próprios pensamentos, sabendo que dali em diante a promessa de infância deixava de ser símbolo distante e passava a ser caminho real, incerto, mas possível. Ficasse para sempre preso à dor. Talvez ela quisesse que eu recomeçasse, disse Bernardo, a voz baixa. Mas reconhecer isso ainda me assusta. Esperanca pousou delicadamente o garfo sobre a mesa. Eu não espero respostas prontas, disse. Só quero saber se você está disposto a abrir espaço, mesmo que aos poucos, para que uma nova vida aconteça. Bernardo sustentou o olhar dela, sentindo o MNO na garganta. Era a primeira vez, manos, que falava abertamente sobre a possibilidade de ter filhos, de reconstruir uma família. Não posso prometer que será fácil, murmurou. Mas hoje, sentado aqui, percebo que já não tenho tanto medo quanto antes. O leve sorriso surgiu nos lábios de Esperanca. Isso basta para mim. Não quero forcar nada, só quero caminhar junto. O clima entre eles ficou mais íntimo e tranquilo. As velas lançavam luz dourada sobre a sala de jantar e, pela primeira vez, Bernardo sentiu que sua casa tinha de novo calor humano, vida. Depois do jantar, ele ajudou a recolher a mesa. Não falou muito, mas seus gestos eram diferentes, mais próximos, mais atentos. Nunca pensei que alguém conseguiria transformar este lugar de novo, confessou, colocando os pratos na pia. Não transformei, corrigiu Esperanca suavemente. Só mostrei o que pode existir aqui, se você quiser. Bernardo ficou imóvel por instante, observando-a. A cena, ela de avental, recolhendo os talheres, como brilho determinado no olhar, parecia o vislumbre de futuro possível. Vou precisar de tempo, Esperanca, disse enfim. Tempo para entender meus sentimentos, para aceitar que posso tentar outra vez. Eu sei, respondeu ela. Também preciso de tempo. O que importa é que estamos tentando. Quando se retiraram para seus quartos, ambos sentiam que algo mudara. A promessa de infância deixava de ser peso e passava a ser caminho a ser explorado. Naquela noite,
Bernardo andou pela varanda, olando o campo iluminado pela lua. Pela primeira vez en muito tempo, não pensaba apenas no pasado. Pensaba no presente, en no que poderia acontecer se tivesse coragem de dar mais paso. No quarto azul, Esperanca apagou as velas e sorriu para si mesma. Sabia que não havia garantias, mas sentia que havia plantado uma semente. E, como tudo o que nascia naquela fazenda, ela precisava de cuidado, paciencia e sol para crescer. Esperanca e Bernardo permanecerão na varanda, sentindo pela primeira vez a intimidade de casal recém-casado. «Você se arrepende de alguma coisa?» perguntou Bernardo. «Apenas de uma», respondeu Esperanca, com sorriso suave. «Qual?» «De não ter voltado mais cedo». Bernardo riu, puxando-a para beijo terno e cheio de promessas. Chegou no momento certo. Se tivesse vindo antes, talvez não estivesse pronto para recebê-la. Nas semanas que se seguirão, a vida na fazenda tomou ritmo feliz e cheio de pequenas descobertas. Quando Esperanca anunciou que esperava filho, a alegria de Bernardo foi completa. Desta vez, não havia medo, apenas confiança no futuro e no amor que compartilhavam. O bebê nasceu saudável, menino chamado Gabriel, trazendo risadas e passos apressados pelos corredores da casa grande, finalmente cheia de vida. Teodoro Silveira, consumido pela inveja e pelos próprios erros, acabou perdendo suas teres e teve que deixar a região. Enquanto isso, Esperanca e Bernardo construíram uma família sólida e próspera, probando que algumas promessas de infância podem florescer em destinos extraordinários. A menina que atravessara a fazenda aos 10 anos para declarar sua promessa se transformara na mulher capaz de transformar uma casa silenciosa no lar mais feliz da região. Bernardo aprendeu que o coração humano tem capacidade infinita para o amor. Não precisamos esquecer os que amamos no passado para viver plenamente no presente. Anos depois, quando Gabriel cresceu o suficiente para compreender, Esperanca LHE contou a história de sua promessa cumprida, ensinando que coragem, sinceridade e determinação têm o poder de mudar vidas. Se você acompanhou essa história até o fim, inscreva-se para fazer parte desta família que cresce a cada dia. Nos comentários, conte o que mais te emocionou e qual licao você leva consigo. Cada comentário é especial e nos mostra como histórias como essa tocam o coração. Muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.